Hola, bienvenidos a otra edición más de Biología para Cabezones. Suscríbete, danos un me gusta. Hoy, sistema nervioso, primera parte. Recordá que lo que te damos aquí es una pequeña introducción. El verdadero conocimiento está en esa pila de libros. Apuesto que sí. ¿Te suena esta situación? Mitad y porquería, te voy a pegar porque te llevaste toda la materia del colegio. No, mamá, por favor. Te prometo que en el segundo trimestre ya levantas todito. ¿Qué vas a levantar, mitad y atorrante? Seguramente todo el día estuviste jodiendo con ese celular. Bien, lo que le pasó a esta mamá es algo muy común. Se le alteró el sistema nervioso. Claro que una situación como esa justifica que se altere su sistema nervioso. Pero bueno, ¿qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso es un conjunto de millones de células que trabajan. La biología clasifica a los seres vivos en 5 grandes reinos, denominados reinos biológicos. Esos grandes reinos tienen que ver con las características de esos seres vivos que pertenecen a ellos. Por ejemplo, el reino de moneras está conformado solamente por seres vivos unicelulares y procariotas. El reino de los protozoarios también son unicelulares y algunos hasta coloniales, pero tenemos una estructura celular eucariota. Tenemos el reino de las plantas y por último el reino al cual nosotros pertenecemos, que es el reino animal. El reino animal en su interior agrupa a seres vivos que tienen diferentes niveles de complejidad. Existen animales que son mucho más complejos que otros desde su estructura. Pero hablemos de un grupo de animales muy básicos que se llaman nidarios. Los nidarios, entre ellos podemos encontrar a las medusas, los pólipos, los corales y las hidras, que son de agua dulce. Los anteriores que nombré son todos de agua salada. Tienen solamente 2 capas de tejido, no son muy complejos en cuanto a su estructura, y como su grupo de células no es tan complejo, entonces no necesitan un sistema nervioso muy organizado. Sabemos que tienen células en su interior especializadas para conducir el impulso nervioso, llamadas neuronas, pero que estas neuronas no se agrupan en ganglios o estructuras nerviosas que se especialice en el procesamiento de la información. Por ende, tampoco tiene cerebro. Esos son los nidarios, un grupo de seres vivos muy interesantes. Muy bien, hablemos ahora de otro grupo de animales un poquito más evolucionados que los nidarios. Cuando nosotros decimos un poquito más evolucionados que los nidarios, recordemos que la evolución toma millones de años, así que se toma su tiempo. Cuando nosotros decimos un poquito, estaríamos hablando de aproximadamente 400.000 años o hasta 1 millón de años más adelante de los nidarios. Podemos encontrar a un grupo de seres vivos denominados platelmintos. Los platelmintos son gusanos planos. Bueno, hoy por hoy no le prestaríamos mucha atención, pero en su momento fue un salto evolutivo muy importante, porque los gusanos planos presentan una anatomía mucho más compleja que los nidarios. Ya tienen sistemas de órganos encargados, por ejemplo, de la digestión, y como tienen estos sistemas de órganos y de la excreción, y como tienen estos sistemas de órganos que ya muestran un trabajo más organizado, necesitan un centro nervioso que regulen estos trabajos de los sistemas que comienzan a funcionar en el cuerpo de los platelmintos. Es así que podemos encontrar 2 cordones nerviosos dispuestos uno paralelo al otro, interconectados entre sí en la parte de la cabeza, lo que nosotros conoceríamos como la cabeza, que en realidad no está bien definido en el cuerpo de los platelmintos. Solamente se distingue que es la cabeza porque tiene 2 manchas oculares que no llegan a ser ojos todavía, pero que también tienen algo llamado ganglios. ¿Sí? Que los ganglios son estructuras donde las neuronas se comunican entre sí y procesan información que van recibiendo del medio externo.
Esos son los platelmintos. Bien, siguiendo con el proceso evolutivo, los gusanos planos evolucionaron, por supuesto, en formas de vida mucho más complejas. Hablemos ahora de la estructura de estas formas de vida, de estos animales que no tienen columna vertebral. Por supuesto, todos los anteriores tampoco la tenían, pero se caracterizan por tener un cuerpo blando, no tienen columna vertebral, no tienen huesos en su estructura, y son los moluscos. Los moluscos se presentan en una gran variedad. Si bien son la mayoría todos acuáticos y mayoritariamente de agua salada, para reconocerlos o para que ustedes se acuerden de quiénes son los moluscos, habrán acordado había un dibujito animado que decía moluscos en su tinta. Bueno, entonces sí, efectivamente. Parte de este grupo de seres vivos se encuentran los cefalópodos, que son unos animales espectaculares que lo conocemos como pulpos, que tienen la capacidad de cambiar el color de su piel. Son cazadores temibles del mundo marino. Se le reconoce un gran poder de análisis de lo que está pasando alrededor de su cuerpo para poder capturar a sus presas. Y todo esto lo logran porque tienen un sistema nervioso muy desarrollado. Ya no hablamos solamente de ganglios, sino que hablamos de la presencia de grupos de ganglios que cumplen la función de cerebros, y también órganos sensoriales, es decir, órganos de los sentidos muy agudos y que le dan mucha información a ese sistema nervioso y le permite competir muy bien en la naturaleza. Bien, además de los cefalópodos significa pies en la cabeza, ¿sí? Por eso esa forma del pulpo, que tiene la forma de un cabezón y de ahí le salen los tentáculos, ¿sí? Después tenemos los gasterópodos. Los gasterópodos significa pies en el estómago o en la panza. En este grupo encontramos lo que nosotros conocemos como caracoles, ¿sí? Los caracoles también son moluscos, tienen un cuerpo blando, si bien tienen ese caparazón duro en la parte exterior, por dentro su cuerpo es totalmente blando. Y también tienen sistemas nerviosos bastante complejos que le permiten analizar bien su entorno. Después tenemos un grupo de moluscos un poco más tímidos, por así decirlo, que son los bivalvos. ¿Qué son los bivalvos? Los que conocemos nosotros como almejas o conchas de mar, ¿sí? Que tienen dos partes que se llaman valvas, que se abren, y en el interior de esas valvas vamos a encontrar al ser vivo. También tienen sistema nervioso no tan desarrollados como en los dos grupos anteriores, que es el caracol y el caso de los cefalópodos, que ya es la cumbre de la evolución de ese grupo de seres vivos con un sistema nervioso muy, muy especializado. Bien, hablemos ahora de otro grupo de seres vivos, de animales, mejor dicho, que están más adelante en el proceso evolutivo. Tienen un sistema nervioso más complejo todavía. Son los artrópodos. Artrópodos significa patas o pies articulados, ¿sí? Y cuando hago así, automáticamente se imaginarán ustedes de quiénes estoy hablando. Bueno, aquí encontramos 4 grupos de animales. Tenemos los arácnidos, donde están las famosas arañas, los crustáceos, los insectos y los miriápodos. De todos estos, un poco los miriápodos son lo que por ahí no nos suena mucho ese nombre, pero miriápodos podemos conocerlo mejor si le decimos 100 pies, ¿sí? Son gusanos alargados, ¿sí? Con un cuerpo segmentado que tienen múltiples extremidades para moverse. Pero los más abundantes de todos es la clase de insectos. Los insectos, además de ser muy abundantes, presentan una gran diversidad en nuestro planeta. Así pues podemos encontrar el primer grupo de seres vivos que conquista el aire, ¿sí? Que puede volar. Para volar, adquirir esa capacidad de volar, obviamente necesitan un sistema nervioso muy organizado, al igual que los grupos anteriores.
¿sí? Donde tenemos células sensitivas, o sea, neuronas que sienten, que llevan ese estímulo a un grupo de ganglios. Los ganglios los conducen hacia una estructura que tiende a ser un cerebro ya bien constituido para analizar toda esa información. Y los órganos de los sentidos que se destacan en estos seres vivos son, por ejemplo, la visión, ¿sí? Tienen visión, una visión periférica muy interesante. Algunos tienen múltiples ojos. Habrán escuchado decir que las moscas tienen más de un ojo. Bueno, sí, tienen múltiples cámaras que le permiten captar todo lo que está pasando. Y gracias a eso pueden establecer la condición de volar. Bien, ahora vamos con un grupo de animales que surgen a partir del proceso evolutivo. Tienen un pasado más reciente, que son aquellos que tienen una estructura central llamada cordón, y por lo cual se lo denomina como cordados, ¿sí? Bien, entre los cordados podemos diferenciar los invertebrados y los vertebrados. ¿Quiénes son los invertebrados? Bueno, aquellos que no poseen vértebra alrededor de ese cordón central, ¿sí? Que establece la estructura de ese ser vivo. No tienen vértebras, ¿sí? Y después tenemos los vertebrados. Dentro de ese grupo de los vertebrados encontramos a los mamíferos como nosotros y a las aves también, ¿sí? Las aves también forman parte de los vertebrados. Existen vertebrados acuáticos, terrestres, ¿sí? Y anfibios, obviamente, pero hablemos de nuestro grupo, de nuestro grupo de vertebrados cuyo sistema nervioso se adapta justamente para la vida, ya sea en el agua, en ecosistemas de transición, ya sea agua y tierra, sean los anfibios, y aquellos que están plenamente adaptados para la vida terrestre, y que no solamente se adaptaron para la vida terrestre, sino que también se adaptaron para el vuelo, que son las aves. Y existen aquellos vertebrados que se habían adaptado a la vida terrestre y volvieron otra vez a la vida acuática, ¿sí? Que es el caso de las ballenas, por ejemplo, que son vertebrados que se readaptaron para insertarse a la vida acuática. Bien, diríamos que son terrestres arrepentidos. Bueno, nosotros presentamos sistemas nerviosos realmente muy avanzados, muy estructurados, con muchísimas funciones. Si tendríamos que clasificarlo en el mundo de los celulares, que es lo que más a ustedes les gusta, podríamos decirlo que nosotros en el reino animal tenemos los mejores celulares con las mejores aplicaciones y capacidad de memoria. Así que lo que tenés acá arriba, ¿sí? Lo que maneja tu cuerpo y lo que te permite relacionarte, ver este video, por ejemplo, es justamente tu sistema nervioso, ¿sí? Así que vamos a ver ahora cómo es más o menos la estructura de ese sistema nervioso, para que este video no sea tan largo y te canse mucho, no sea cosa que te enfermes por estudiar. Bien, para que tengas una idea de qué es lo que hace ese maravilloso sistema nervioso que tenés vos y que tengo yo como animales que somos y vertebrados que somos, tenemos que decir que lo que hace nuestro sistema nervioso es lo que hacen todos los sistemas nerviosos en los animales, con la diferencia que tenemos muchas mejores aplicaciones, ¿sí? Es decir, podemos captar todo lo que pasa alrededor nuestro a través de los órganos de los sentidos. Hagamos un repaso. Si no te acordás cuáles son los órganos de los sentidos, son aquellos órganos que te permiten justamente llevar información hacia tu sistema nervioso. Uno de esos órganos es uno de esos sentidos, uno de esos órganos de los sentidos o sentidos que nos permiten captar lo que nos pasa alrededor, es el olfato. Como verán, yo tengo un gran sentido del olfato. Dicen que cuando más grande tenemos la nariz, mejor se calienta el aire cuando ingresa y más partículas capta a la hora de oler, ¿sí? La acción de olfatear o el olfato es uno de los sentidos que lleva información al sistema nervioso y nos dice qué está pasando por allí. Si mamá está cocinando, por ejemplo, ya olemos el guisito al mediodía.
Bueno, otro de los sentidos es la visión. La visión, para eso tenemos los ojos, ¿sí? que constituyen los órganos de la visión. Nuestros ojos son dos cámaras que trabajan al mismo tiempo. Fíjate vos que tu celular tiene una sola cámara, bueno, vos tenés dos. Entonces, ¿por qué no ves doble? Y bueno, porque esa información llega a tu sistema nervioso lo procesa y te da la idea de una sola imagen. ¿Sí? Pero si te tapas un ojo, vas a ver que esa imagen es parcial, ¿sí? Entonces necesitas los dos para tener un panorama completo de lo que está pasando. Vamos a ver otro de los sentidos, el sentido del gusto. El sentido del gusto está más que nada en el paladar, en la boca, en terminales nerviosas que se encuentran en la lengua, que te permite captar el sabor de la comida, ¿sí? Por ejemplo, si te olvidaste de ponerle sal a la pizza, muy linda presentación, pero no te va a gustar mucho, ¿sí? A pesar de que los doctores dicen que la sal no es muy buena consumirla, ¿sí? Bien, entonces otro de los sentidos que te permite entender lo que está pasando alrededor tuyo es la audición, ¿sí? La audición está constituida por el oído que capta todas las vibraciones que se van dando en el medio externo. Por ejemplo, el volumen de voz de una persona no es captada de la misma forma por cualquier otra. Existen animales en la naturaleza que tienen mejor audición que otros, ¿sí? A pesar, por ejemplo, nuestros mejores amigos, los perros, por ejemplo, tienen mejor audición que nosotros, ¿sí? Un orejón escuchará más que una persona que tiene el pabellón auditivo más pequeño. Ah, linda pregunta, ¿eh? Bueno, ese es otro de los sentidos. Ya vimos entonces el olfato, la visión, el gusto, el oído y nos falta uno que es el tacto, ¿sí? Las personas también podemos captar lo que pasa alrededor nuestro a través del tacto, ¿sí? Entonces son terminaciones nerviosas que están bajo la piel, ¿sí? En todo el cuerpo, porque a través de todo el cuerpo podemos sentir, pero especialmente en las manos, ¿sí? Y en las palmas de los pies. Por eso es que cuando te tocan la palma de los pies sentís cosquillas, por ejemplo, porque tenés esas terminaciones nerviosas que te permiten sentir. Es más, los doctores cuando nacen los bebés recién le estimulan los nervios de la palma del pie y se llama activando algo que se llama reflejo palmar, para ver si el bebé tiene bien desarrollado ese sentido. Bien, esos son los órganos de los sentidos que te permiten comprender lo que pasa alrededor tuyo. ¿A dónde lleva toda esa información? Al sistema nervioso. Bien, hablemos del sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en dos partes para su mejor estudio. Un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. ¿Qué significa central? Bueno, que está en el centro de tu cuerpo, en el centro del trabajo, del análisis de esa información. Y allí vamos a hacer un alto porque en un video posterior vamos a ver bien cuál es la estructura del sistema nervioso central y cuál es la estructura del sistema nervioso periférico, para no aburrirte tanto. Entonces, para que tu sistema nervioso pueda captar lo que te estoy diciendo, tienes que procesar esta información y después avanzar con el video que sigue. Y de paso, nos das un like. Bueno, nos vemos en la próxima entrega, en la segunda parte del sistema nervioso, que espero que también te guste.